Hace 13 años se envió un mensaje al espacio. El 5 de febrero del 2008, a las 0 horas, la NASA apuntó una de sus antenas hacia la estrella Polaris. Con el objetivo de celebrar sus 50 años de vida, transmitieron la canción Across the Universe del grupo The Beatles en dirección a la estrella polar del norte. Dicho mensaje estará viajando a través del universo durante 430 años antes de llegar a su destino. Pero, ¿quién es Polaris y qué tiene de especial esta estrella? Con el término de estrella polar se hace referencia a la estrella más próxima al polo norte. Dicho astro destaca de entre los demás por el efecto de la rotación terrestre. Cualquiera que esté un rato mirando el cielo nocturno se dará cuenta que las estrellas no permanecen fijas en un mismo lugar. Todas giran alrededor de un punto. Todas giran alrededor de Polaris. Desde los tiempos más remotos, Polaris ha sido la guía de los marinos para orientarse en la inmensidad del océano. Al ubicar este punto brillante, los navegantes podían hallar el norte terrestre que les permitía orientarse y les marcaba el camino a seguir. Mucho antes de las brújulas, los satélites o la geolocalización, se utilizaba el cosmos. Porque como puedes ver, aunque el cielo nocturno parece estar poblado de infinidad de puntos de luz idénticos, no todos son iguales. Bienvenidos a la materia de geometría analítica. Soy el licenciado Héctor Hernández. A continuación veremos el tema coordenadas polares. Bienvenidos a la materia de geometría analítica. Tal vez por ahí recuerden que hace un par de videos les conté un chiste. ¿Qué es un oso polar? ¿Qué? Un oso rectangular después de un cambio de coordenadas. La mayoría de los estudiantes se quedó con cara de ¿what? Pues no entendieron nada. No se preocupen, hoy van a comprender su significado porque vamos a ver cómo convertir coordenadas rectangulares a coordenadas polares y viceversa. Pues bien, ya habíamos visto por ahí algunos ejemplos en clase de coordenadas rectangulares. Habíamos visto cómo ubicar puntos en el plano, cómo calcular la distancia entre dos puntos, cómo calcular perímetros, cómo calcular áreas de figuras geométricas que tuviéramos en el plano cartesiano. Pero eso nos serviría si tuviésemos una superficie plana. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una superficie redonda? Tal vez las coordenadas rectangulares no serían de mucha ayuda. Es por eso que vamos a ver también lo que son las coordenadas polares. Ya por ahí en la introducción les decía el ejemplo de la estrella Polaris, que es con la que se guiaban los marinos. Dependiendo la ubicación de la estrella, si estaba encima de ellos, si estaba en el horizonte, dependiendo del ángulo de inclinación, ellos podían conocer su latitud y saber hacia dónde ir. Otro ejemplo, también por ahí están los radares de los aviones. Y bueno, prefiero no entrar mucho en detalle porque ya tiene tiempo que hay una polémica. Algunos afirman que la Tierra es plana, otros afirman que es redonda. Recientemente resulta que también la Tierra tiene forma de dona. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo importante, que es por lo que estamos aquí el día de hoy. Y vamos a ver lo que son las coordenadas polares y las coordenadas rectangulares. Entonces, bueno, las coordenadas rectangulares, ya habíamos dicho que nos van a dar una coordenada en el plano cartesiano de la siguiente manera. Nos van a dar un punto X, Y. En las coordenadas polares nos van a dar un radio y un ángulo de inclinación. Yo normalmente utilizo la letra griega teta, pero ustedes pueden utilizar la letra griega que más les guste. Puede ser alfa, puede ser omega,
la que ustedes quieran, no hay ningún problema. Y bueno, el radio va a ser la distancia entre el punto y el origen del plano. Esta distancia sería, bueno, a ustedes les va a salir más derecho, ¿verdad? Esa distancia sería el radio. Y este ángulo que se forma aquí sería el ángulo de inclinación. Por lo tanto, de esa manera podemos saber que el primer valor que vamos a tener cuando hablemos de coordenadas polares, el primer valor va a ser la distancia del origen al punto que nos están dando en coordenadas rectangulares, y el segundo numerito que vamos a poner aquí va a ser la medida o la abertura de este ángulo. Y antes de empezar a hacer ejercicios me gustaría repasar algunos conceptos básicos para que no se me vayan a confundir ya cuando estemos en el desarrollo del problema. Y bien, de las cosas que me gustaría recordar, que ya vieron el semestre anterior en la materia de geometría y trigonometría, esto que tenemos aquí es un triángulo. Este ángulo que se forma aquí mide 90 grados. Siempre el lado que esté enfrente de ese ángulo de 90 grados, que a su vez también siempre va a ser el lado más largo del triángulo, ya sabemos que lo conocemos como hipotenusa. Y los otros dos serían los catetos. Normalmente nos dan un ángulo. Si por ejemplo nos dieran este ángulo, el lado que esté enfrente de ese ángulo lo vamos a llamar cateto opuesto. En este caso, este sería el que está enfrente. Y el otro sería cateto adyacente. Si por el contrario nos dijeran que buscáramos este ángulo de aquí, el que estaría enfrente sería este de abajo, la base del triángulo. Por lo tanto, este sería el cateto opuesto y este pasaría a ser el cateto adyacente. Para que no se confundan y siempre vayan a poner el mismo, como que cateto opuesto siempre la base y cateto adyacente siempre la altura. Recuerden, siempre básense en el ángulo que les están dando. La fórmula para calcular la hipotenusa, ya habían visto lo de Pitágoras, era hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de ambos catetos. Ustedes tal vez la vieron de esta manera, a cuadrada más b cuadrado. Y para eliminar este cuadrado ya sabían que le tenían que sacar raíz cuadrada. Así quedaría ya final la fórmula para calcular la hipotenusa. Vayan copiando todas estas fórmulas porque ahorita en el desarrollo de los ejercicios lo vamos a necesitar. Esta sería la hipotenusa y para calcular la medida de la misma, esta sería la fórmula que vamos a necesitar. ¿Sí? Vamos a sumar, o mejor dicho, vamos a sacarle el cuadrado a cada uno de los catetos y al final lo sumamos y después sacamos la raíz cuadrada y esa va a ser la medida de la hipotenusa. Y algo más que me gustaría recordar, tal vez ya ahí en el tercer parcial sufrieron un poco con las razones trigonométricas, que recordemos que eran las siguientes: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y bien, las fórmulas de las razones trigonométricas también las vamos a necesitar. Para los que no les gusta memorizar fórmulas o no quieran estar haciendo formulario, tiene una manera muy sencilla que tal vez su profesor por ahí se las dijo, de armar este formulario de las razones trigonométricas. ¿Sí? Vamos a poner la palabra coca, otra vez coca, y dos veces coca, y al final dos veces hielito, hielito y hielito. ¿Sí? Y después lo mismo, pero de abajo hacia arriba. Entonces sería coca, coca, hielito y hielito. Y de esa manera pues ya tenemos las fórmulas de las razones trigonométricas.
Vamos a olvidarnos de estas tres de abajo, únicamente vamos a trabajar con las tres de arriba, pero les quise poner todas para que sepan cómo armar su formulario en caso de que no lo tengan a la mano el día del examen. Entonces, bueno, ya dijimos, vamos a trabajar únicamente con estas tres. Estas tres son las que vamos a necesitar. Entonces, en resumen, lo que son estas tres fórmulas de razones trigonométricas más la fórmula de Pitágoras, y que recuerden cuál es la hipotenusa y cómo ubicar cada uno de los catetos, es lo que vamos a necesitar para elaborar los siguientes ejercicios. Vamos a pasar a hacer el primer problema para que vayan practicando. Y bien, vamos a hacer el primer ejercicio. Aquí, como podemos apreciar, nos están dando una coordenada rectangular, un punto 9,3. ¿sí? Este de aquí sería X y este de aquí sería Y. Y vamos a convertirlo a coordenada polar. Por lo tanto, vamos a necesitar la medida de su radio y de su ángulo. Es lo que vamos a buscar. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es ubicar esta coordenada dentro de mi plano cartesiano. Por aquí así estaría el punto R. Vamos a llamarlo R para no confundirnos. R de rectangular. Ahora, lo que vamos a hacer es unir este punto con el origen. Vamos a trazar una línea. Y esta distancia que hay del origen hacia el punto, eso va a ser el radio. Eso va a ser el radio. Y fíjense lo que vamos a hacer a continuación. Esto, aquí yo puedo formar un triángulo, ¿sí? Entonces, y el ángulo que vamos a buscar sería este. Este de aquí sería el ángulo que vamos a buscar, ¿sí? Entonces, para convertir a polar, yo tengo que calcular la medida de este radio y la abertura de este ángulo. Este sería el ángulo teta. Bueno, para calcular el radio, que ahorita vamos a ver, entonces, si ustedes ya se dieron cuenta, el radio va a ser la hipotenusa. Habíamos dicho que la fórmula para calcular la hipotenusa era la siguiente. La hipotenusa era igual a la raíz cuadrada de ambos, de los cuadrados, de la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quiénes van a ser los catetos? Bueno, ya dijimos que el que esté enfrente del ángulo que me están pidiendo va a ser el cateto opuesto. Y el otro sería el cateto adyacente. Entonces, ¿quién es cateto opuesto? ¿A cuánto equivale cateto opuesto? Pues bien, va a ser la altura de este triángulo. ¿Cómo vamos a conocer la altura? Pues ya nos la están dando aquí en las coordenadas. ¿Cuántos pasos dimos hacia arriba? ¿Cuántos pasos recorrimos en el eje de la Y? Dimos 3 pasos. Entonces, este valor va a ser de 3. Y cateto adyacente va a ser cuántos pasos dimos sobre el eje de las X, que es la base de este triángulo. Dimos 9 pasos. Ya que tenemos esos valores, ahora sí vamos a sustituirlos en la fórmula. Más sencillo para que no se confundan, ya saben que esta es la hipotenusa, ya saben cómo sacar los catetos. Entonces utilicen la letra R en lugar de la H para que no se me vayan a estar confundiendo. La raíz cuadrada de, y van a sumar, bueno, primero van a poner los dos numeritos que tenemos aquí, que es el 9, el 3, a ambos le van a sacar el cuadrado, los van a sumar y al final hacen la raíz cuadrada. Recuerden, jerarquía de operaciones, para que no me vayan a hacer primero la suma y después saquen el cuadrado. Primero hagan las potencias. En este caso, 9 elevado al cuadrado. Ojo, porque también es otro error muy común, que me multiplican 9 por 2. Y no es 9 por 2, es 9 al cuadrado. Este 9 lo voy a poner las veces que dice aquí arriba. Me dice 2 veces, pongo 9 y los multiplico. 9 por 9 me va a dar 81. Entonces lo que va aquí dentro del... Perdón, lo que es el resultado del 9 elevado al cuadrado va a ser 81.
No me van a multiplicar 9 por 2 porque entonces ya les va a salir un resultado completamente diferente. Más igual 3 elevado al cuadrado, no 3 por 2. Si no, ponemos el 3 las veces que dice aquí arriba, dice 2 veces, y los multiplicamos. 3 por 3 va a ser igual a 9. Entonces, aquí sería el número 9. 81 más 9 me va a dar 90. Y la raíz cuadrada de 90 es igual a 9.4. Por lo tanto, la medida de este radio que tenemos aquí es de 9.4. ¿Sí? La distancia del origen al punto que nos están dando es de 9.4. Por lo tanto, el primer numerito que vamos a poner aquí ya en las coordenadas polares es igual a 9.4. Ahora ya nada más falta saber cuál es el ángulo de inclinación. Para calcular el ángulo de inclinación vamos a checar su formulario de razones trigonométricas. Y para no confundirlos, porque me interesa que comprendan bien el tema, nos vamos a dar cuenta que la fórmula de la tangente es la que tiene los dos valores que ya conocíamos desde un inicio. La fórmula de la tangente está de la manera siguiente. Tangente del ángulo θ es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa es la fórmula de la tangente. No puedo utilizar la de seno o la de coseno, chequen en su formulario, porque hay una hipotenusa aquí abajo. Y si bien ahorita apenas estamos calculando su valor, ya lo tenemos, siempre básense en los del inicio. En dado caso que ustedes hayan tenido algún error al calcular el valor del radio. Entonces, utilicen estos dos y quien lo tiene es la tangente. Entonces, vamos a sustituir los valores. Tangente del ángulo θ es igual cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? Es 3 sobre cateto adyacente, que es 9. Esta fracción la podemos simplificar. A ambos le podemos sacar tercera. Tercera de 3 es 1 y tercera de 9 es 3. Ojo con lo que vamos a hacer a continuación, porque yo necesito saber el valor del ángulo θ. ¿Sí? No necesito saber la tangente del ángulo. Únicamente debo de dejar θ del lado izquierdo y deshacerme de esta tangente y mandarla para el lado derecho. Aquí nada más mucho cuidado porque estas son razones trigonométricas y ya lo vieron el semestre anterior, ya casi al final de la materia. Esto de aquí no es álgebra, porque otro error muy común es que dicen, pues la tangente está multiplicando al ángulo, la mando para el lado derecho, pero la mando dividiendo, que es la operación contraria. No, son razones trigonométricas. Entonces, esta tangente va a pasar con la función contraria, pero no sería dividiendo, ¿sí? La función contraria de la tangente es tangente a la menos 1 de 1/3. Esto, bueno, se supone que no me debo de entretener explicándolo porque ya lo vieron, pero ya saben que la función contraria de la tangente es tangente a la menos 1 y así para todas las demás. Seno a la menos 1 es la función contraria de seno y coseno a la menos 1 es la función contraria de coseno. Pero bueno, ya que tenemos esto de esta manera, vamos a hacer lo siguiente, ya para calcular el ángulo de inclinación. Se van a ir a su calculadora, lo van a poner en modo de calculadora científica, van a buscar la tecla abajo donde dice historial, para los que lo estén haciendo desde celular, que dice segunda función, oprimen esa tecla, van a buscar la tecla que dice tan y arriba está un menos 1, que es tangente a la menos 1, esa es la que vamos a necesitar. Y dentro del paréntesis ponemos 1/3 o bien 1 entre 3, que es lo mismo, cerramos paréntesis, oprimimos el signo de igual
y eso que nos sale ahí sería el resultado. El resultado sería igual a 18.43 y como estamos hablando de ángulos, serían grados. Entonces, el resultado final, ya convirtiéndolo a coordenadas polares, sería 9.4 y 18.4. Y de esa manera convertimos de coordenada rectangular a polar. Ahorita vamos a pasar otro ejemplo de coordenadas rectangulares a polares y después pasamos a hacer conversión de polares a rectangulares. Bien, vamos a pasar a hacer el siguiente ejemplo. Me voy a ir un poquito más rápido, ya no deteniéndome tanto en pasos que ya vimos. Entonces tenemos este punto en coordenadas rectangulares. Ya sabemos que el primer numerito va en el eje de las X, el segundo numerito en el eje de las Y, y que vamos a calcular la medida de su radio y el ángulo de inclinación. Entonces, bueno, lo primero que tengo que hacer es ubicar este punto dentro del plano cartesiano, 4 pasos hacia la derecha y 3 pasos hacia arriba. Por aquí así estaría el punto R. Y nada más, bueno, voy a unir el origen con ese punto. Vamos a formar el triángulo. Ya sabemos que esto de aquí, que es el lado más largo del triángulo, va a ser el radio. Y que este sería mi ángulo de inclinación. Por lo tanto, el que está enfrente sería el cateto opuesto y el que está abajo sería el cateto adyacente. ¿Cuánto mide cada uno? Bueno, el cateto opuesto, si nos fijamos, es lo que nos desplazamos hacia arriba, o sea, sobre el eje de las Y. Nos vamos al eje de las Y, que son 3. Entonces aquí mide 3. Y la base del triángulo es lo que nos desplazamos, los pasos que dimos en el eje de las X. En este caso es 4. Por lo tanto, aquí le vamos a poner un 4. Ya que tenemos los valores de cateto opuesto, cateto adyacente, pues vamos a calcular lo que es la hipotenusa o bien el radio, ¿sí? Ya vimos que la fórmula para calcular el radio, abrimos la raíz cuadrada, ponemos ambos valores elevados al cuadrado y los sumamos. 4 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado y seguimos aquí abajo. 4 elevado al cuadrado me va a dar 16 más 3 elevado al cuadrado me va a dar 9. Esto es igual a la raíz 16 más 9 me va a dar 25. Y esto es igual a raíz de 25, 5. Por lo tanto, la distancia desde el origen hasta este punto va a ser igual a 5. Ese va a ser el valor del radio. Ahora ya nada más vamos a calcular el valor de su ángulo de inclinación. Y para eso, bueno, lo voy a hacer aquí abajo ya para no tardarme tanto en este ejercicio. Vamos a utilizar la fórmula de la tangente. Ya la habíamos visto, chequen su formulario. Vamos a poner tangente del ángulo θ es igual a cateto opuesto, que es el 3, sobre cateto adyacente, que es el 4. Esta fracción no la podemos simplificar más, ¿sí? El 3 tiene tercera, pero el 4 no. El 4 tiene mitad, pero el 3 no. Por lo tanto, se queda de esta manera. Hay que deshacernos de esta tangente, mandarla para el lado derecho para dejar únicamente aquí el ángulo θ. Ponemos ángulo θ es igual a tangente pasa con la función inversa, que es tangente a la menos 1 de 3 cuartos. Y nuevamente nos vamos a nuestra calculadora, la ponemos como calculadora científica, presionamos la tecla de segunda función, presionamos la tecla de tan a la menos 1, ponemos el 3 entre 4, cerramos paréntesis y oprimimos el signo de igual. El resultado va a ser 36.86 grados. Por lo tanto, aquí sería 36.86 grados. Y de esa manera convertimos de
coordenadas rectangulares a polares. A continuación vamos a pasar a hacer unos ejercicios convirtiendo de coordenadas polares a rectangulares. Bien, ahora vamos a hacer a la inversa. Vamos a convertir de una coordenada polar a rectangular. Recordemos que el primer numerito que nos están dando aquí es el radio y el segundo es la inclinación del ángulo. Y vamos a encontrar un punto con las coordenadas en X y las coordenadas en Y. Entonces aquí no les dibujé el triángulo porque quiero que recuerden que la abertura desde aquí hasta aquí es igual a 90 grados. Media vuelta va a ser 180 grados. Hasta aquí sería 270 grados y la vuelta completa es igual a 360 grados. Es importante que sepan esto, sobre todo ahorita que viene el siguiente ejercicio, para que ustedes puedan ubicar dónde van a trazar esa línea, ese radio, que todavía no sabemos exactamente en qué coordenadas está, pero sí deben de ubicar en qué cuadrante de mi plano cartesiano debe de quedar. Aquí como me están dando el 23, me están diciendo que el ángulo de inclinación es igual a 23 grados, pues yo ya sé que es en este primer cuadrante, ¿sí? 23 es menor que 90. Entonces, por lo tanto, ya sé que la línea se traza dentro de este primer cuadrante. Entonces vamos a trazarla así a grosso modo. Todavía no sé exactamente con qué inclinación debe de quedar, pero ya lo vamos a ir resolviendo. Ya sabemos que este va a ser mi radio y que tiene una medida de 13 y este va a ser mi ángulo de inclinación. Y aquí me están diciendo que es 23 grados. Este sería mi triángulo. Por lo tanto, el cateto opuesto sería este, cateto opuesto, que sería igual a, pues todavía no sabemos cuál es la medida de la altura de este triángulo, pero sí sabemos que lo que nos resulte va a ser lo que va a estar en el eje de las Y, porque es la altura, y lo de aquí de abajo, que es el cateto adyacente, va a ser igual a el valor de X. Entonces, bueno, para calcular quién es X, quién es Y, vámonos a las primeras dos fórmulas. De hecho, bueno, ese es el tip que les doy para que no se confundan. Cuando vayan a convertir de una coordenada rectangular a polar, utilicen la fórmula de la tangente, porque ya tienen tanto la base como la altura del triángulo desde un inicio. Y cuando vayan a convertir de polar a rectangular, utilicen las dos primeras fórmulas de las razones trigonométricas, que son la de seno y la de coseno. Entonces la fórmula de seno, van a ver ustedes que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y la de coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y ya lo que vamos a hacer es sustituir valores. Primero vamos a utilizar la de seno. Vamos a ponerla aquí abajo. Entonces, la fórmula de seno, en lugar de ponerle aquí ángulo teta, pues vamos a poner ya 23 grados, que es lo que me están diciendo que mide ese ángulo. Va a ser igual a cateto opuesto. Yo todavía no sé quién es cateto opuesto, entonces lo dejo igual. Pueden ponerle cateto opuesto o bien pueden ponerle la letra Y sobre hipotenusa. Hipotenusa sí sé cuál es su valor, que es el radio. Aquí me están diciendo que el radio mide 13, por lo tanto le voy a poner un 13. Ojo aquí también, porque luego se me confunden, van a decir, es que usted me dijo que no era álgebra, que eran razones trigonométricas y que entonces pasaba como tangente a la menos 1, sí. Esto de aquí, del lado izquierdo, sí son razones trigonométricas. Cuando estamos hablando de seno, coseno, tangente y las demás, son razones trigonométricas. Pero esto de acá no son razones trigonométricas. Esto de aquí sí es álgebra. Entonces, para dejar solo el cateto opuesto, nos tenemos que deshacer de este 13. Si este 13 está dividiendo el cateto opuesto, lo vamos a mandar para el lado izquierdo multiplicando. Entonces vamos a poner 13 que multiplica a seno de 23
grados. Esto va a ser igual al cateto opuesto. Y bien, vamos a utilizar nuevamente nuestra calculadora. La podemos en modo científico. Primero, pues vamos a poner este 13 que nos están dando en la función. Vamos a buscar la tecla que dice sin. La tecla sin es la de seno. Ponemos el número 23, cerramos paréntesis, oprimimos el signo de igual y vamos a ver que nos sale 5.07. Igual aquí, ya cuando conviertan a rectangulares, para que no se compliquen mucho, pueden redondear, ¿sí? 5.07 se acerca más a 5. Entonces, ¿dónde va a quedar? ¿Va a ser en el eje de las X o en el eje de las Y? Pues bien, como es cateto opuesto, vemos que cateto opuesto va a ser el eje de las Y. Por lo tanto, vamos a poner el 5 aquí de este lado. Y bien, ya nada más nos falta calcular el cateto adyacente, que es la base, que son los pasos que tenemos que recorrer en el eje de las X. Y vamos a utilizar la fórmula de coseno, que es la que tiene aquí cateto adyacente. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Coseno, en lugar de poner el ángulo, aquí se me pasó ponerle ángulo, ponemos el valor, que es 23 grados, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que es la medida del radio, en este caso es 13. Ahora, este 13 lo tenemos que mandar para el lado izquierdo. Si está dividiendo, se va multiplicando. Multiplica a coseno de 23 grados. Y esto va a ser igual al cateto adyacente. Lo voy a poner aquí. Cateto adyacente va a ser igual a... Nos vamos nuevamente a nuestra calculadora. Ponemos el número 13. Oprimimos la tecla que dice cos. Ponemos el número 23, que son los grados. Cerramos paréntesis y ponemos el signo de igual. Y vamos a ver que nos sale 11.96. Igual, esto lo pueden redondear. 11.96 se acerca a 12. Y tenemos ahora sí las coordenadas rectangulares. ¿Sí? Este punto está, perdón, esta coordenada está en el punto 12,5. Entonces teníamos que recorrer 12 pasos hacia la derecha en X y después ir 5 pasos hacia arriba en el eje de las Y. Y de esa manera se puede convertir de coordenadas polares a rectangulares. Y bien, vamos a hacer ya el último ejercicio. Aquí sí necesito que pongan mucha atención. No tiene nada de complicado, pero algunos se me pueden llegar a confundir. Entonces, bueno, vamos a irnos rápido con los pasos obvios ya a estas alturas. Ya sabemos que este va a ser el radio, este va a ser el ángulo de inclinación y tenemos que buscar las coordenadas en X y en Y. Chequen, por eso les decía en el ejercicio anterior que era importante que ustedes ubicaran la abertura de cada uno de estos ángulos, porque aquí me están diciendo que el ángulo es de 126 grados. Por lo tanto, yo sé que va a quedar en este segundo cuadrante, ¿sí? Porque en el primer cuadrante tenemos de 0 a 90 grados, 126 es mayor que 90, pero en el segundo tenemos de 90 a 180. Entonces, no sé exactamente cuáles sean las coordenadas rectangulares, pero ese ángulo de inclinación va a quedar dentro de este segundo cuadrante. Nuevamente vamos a trazarlo así a grosso modo y vamos a checar lo siguiente. Ojo con este dato, ¿sí? Este sería el ángulo del triángulo, ¿sí? Este sería mi triángulo. Mi radio sería este, que es igual a 5. Y me dice que el ángulo es 126 grados. Ojo, porque después me ponen que esto de aquí es igual a 126 grados. No. Lo que mide 126 grados es lo que va desde aquí, desde el inicio, hasta este punto. Esto es lo que mide 126 grados, ¿sí? Entonces, ya al momento de formar el triángulo, esta parte de aquí, este ángulo, va a ser lo que le falta a 126 para llegar a 180. Ya habíamos dicho que media vuelta es igual a 180. Entonces, este ángulo teta, lo vamos a seguir llamando teta,
lo vamos a sacar de la siguiente manera, ¿sí? Si toda esta media vuelta son 180 grados y la abertura de este ángulo que me están dando es igual a 126, se lo vamos a restar. 126 grados. Esto es igual a 54 grados. Por lo tanto, este ángulo que está dentro de mi triángulo va a ser igual a 54 grados. Y con esos 54 grados es con lo que yo voy a trabajar. Para que no se me vayan a confundir y me vayan a poner que este ángulo mide 126. No, 126 es el ángulo de inclinación, pero ya al momento de que formamos el triángulo, para empezar a sacar los valores de X y los valores de Y, pues lo que me queda son 54 grados. Y bueno, lo que sigue, vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar las mismas fórmulas, que son la de seno y la de coseno. Ya conocemos la inclinación del ángulo, bueno, del ángulo de este triángulo, y conocemos la medida de su radio. Entonces, vamos a trabajar con la de seno. Seno de teta, en este caso teta va a ser igual a 54 grados, es igual a cateto opuesto. Entonces, bueno, cateto opuesto va a ser este, que es el que está frente al ángulo que me están dando, y este va a ser el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre hipotenusa, que es la medida del radio, en este caso es 5. Vamos a deshacernos de este 5, está dividiendo, lo mandamos multiplicando. Va a ser 5 que multiplica a seno de 54 grados, y eso va a ser igual a cateto opuesto. Ahora bien, vamos a pasar nuevamente a nuestra calculadora. Ponemos el número 5, oprimimos la tecla que dice sin, ponemos el 54, cerramos paréntesis, y esto es igual a 4.04. Entonces el cateto opuesto es igual a 4.04. ¿Y quién es cateto opuesto? Es lo que está en el eje de las Y's, ¿sí? Es la altura de este triángulo. Por lo tanto, vamos a poner aquí en el eje, en el punto Y, 4.04, o bien lo podemos redondear y dejarlo nada más como 4. Ahora, lo mismo, pero para calcular la base, utilizamos la fórmula de coseno, que es la que tiene el cateto adyacente. Ponemos la fórmula de coseno del ángulo teta, que es 54 grados, es igual a cateto adyacente, que no sabemos cuánto vale, sobre hipotenusa, que es el valor del radio, en este caso 5. Mandamos el 5 multiplicando a coseno de 54 grados, y esto es igual a el cateto adyacente. Entonces vamos a ver cuánto es el valor del cateto adyacente. Nuevamente nos vamos a nuestra calculadora, ponemos el número 5, oprimimos la tecla que dice cos, ponemos el número 54, cerramos paréntesis, y el resultado es igual a 2.93. Esto lo podemos redondear a 3. Nada más aquí, ojo, un detalle. Chequen, por eso les decía que es bien importante ubicar en qué cuadrante vamos a estar trabajando, porque chequen que aquí, aunque me sale 3, si yo diera 3 pasos en X y yo partiera del origen, los voy a dar hacia la derecha, ¿sí? Y como me estoy ubicando aquí en el segundo cuadrante, entonces los pasos en X sí son 3 pasos, pero recuerden que del origen hacia la izquierda son números negativos. Entonces, utilizando esa lógica, al 3 le voy a poner un signo negativo. Porque al momento de yo buscar la coordenada, si yo lo dejo como positivo, si yo lo dejo como 3,4, yo estaría dando los pasos hacia la derecha y después hacia arriba. Y entonces estaría formando mal mi ángulo de inclinación, ¿sí? Porque entonces ya no estaría midiendo 126 grados, que es lo que me están dando aquí. Entonces a este 3
como vemos que está aquí en el segundo cuadrante, que está negativo en el eje de las X, pues le vamos a poner un signo negativo. Y bien, de esa manera es como convertimos coordenadas rectangulares a polares y viceversa.